Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás, Jocelyn Buenas Zober? noches, doctor. Bien, gracias. Buenas ¿Cómo noches, doctor. estás? Hola, Iván Héctor. Hola, Jocelyn. Bueno, esta es nuestra primera clase, pues no se puso ningún mensaje en el SACAT, nada, porque ayer ya se acabó la migración de datos a la WebSys y seguramente por ese motivo sin problema ya están aquí en el curso, ¿ya? Entonces, recuerden, nuestras clases son días martes y viernes a la misma hora, ¿no? De 18:45 a 20:15. Clases que mientras no haya un aviso oficial de suspensión, siempre pasaremos, ¿ya? Así que algunos que están habituados a que se pasará o no se pasará, pues de entradita quiero decirles que siempre pasaremos las clases mientras no haya un aviso oficial a nivel de la universidad que se diga que por alguna razón se suspende, ¿ya? Muy bien, en esta clase lo que vamos a hacer son aspectos de organización, tanto, bueno, de presentación y organización de la materia, ¿no? Entonces, inicialmente habrán visto compartir de pantalla. Bien, allá tienen el material bibliográfico que está aquí en el tema 1, ¿verdad? Están la bibliografía básica de la materia, ¿no? Y también hay una tarea correspondiente al tema 1. Esta tarea, como después les voy a explicar, no tienen que presentar, ¿ya? Sirve para que ganen puntos cuando escojan una u otra pregunta para exponerla, ¿ya? Entonces, no hay necesidad de que estén haciendo nada. Ya les voy a explicar en su momento esa tarea qué utilidad va a tener. Bueno, esta materia tiene por denominación teoría monetaria y sin embargo se ha tratado de estructurar no solamente en el ámbito de la teoría monetaria, sino también de la política monetaria, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de teoría monetaria, estamos haciendo referencia a la influencia, el efecto que tiene algo llamado dinero en ciertas variables macro, ¿no? Hay un conjunto de activos que se denominan dinero, ¿verdad? Y ese dinero afecta ciertas variables macro como la producción, la inflación, las tasas de interés, el desempleo, por ejemplo. Entonces, ese es el alcance de la teoría monetaria, el efecto, ¿no? Y en ese sentido, lo que hemos hecho es estructurar unos 3 temas que correspondan a lo que es la teoría monetaria, ¿no? 3 temas. Esta que tiene que ver con la introducción a la teoría y política monetaria, que de alguna forma lo estamos abordando en términos muy cortos, ¿verdad? Después tenemos en el tema 2 lo concerniente al dinero, ¿no? Las funciones y la relación que tiene precisamente con la actividad económica, con esas variables macro. El contenido de este tema 2, también cuando abordemos el tema 2 va a estar ahí todo el material, ¿no? Correspondiente. Entonces, en este tema tratamos de comprender básicamente qué es el dinero, ¿no? De qué estamos hablando cuando nos referimos al dinero, qué funciones importantes cumple esto que se llama dinero y de qué manera afecta, influye en ciertas variables macro, ¿no? En la actividad económica en general. Entonces, y el tema 3 está relacionado a que una vez que hay la comprensión de algo que se llama dinero y sus efectos en la actividad, hay que medir, ¿no? Hay que cuantificar cuánto dinero circula, por ejemplo, en Bolivia. Y
dinero de qué tipo circula, ¿no? Entonces, eso se llama el proceso de la oferta monetaria, ¿no? Y los cálculos, entonces vamos a calcular cuánto dinero circula. En ese proceso de cálculo, por ejemplo, vamos a hacer referencia, nos vamos a detener un poquito a reflexionar sobre un componente, ¿no? Una variable en la fórmula del cálculo de la oferta monetaria que tiene que ver con la base monetaria. La base monetaria, ¿no? Fundamentalmente relacionada se ve desde dos ópticas, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de su origen, esta base monetaria. Vamos a un poquito comentar sobre el tema de las reservas internacionales, que ha sido sujeto y que es todavía sujeto de mucho comentario en nuestro medio, ¿ya? Entonces, pero eso es una variable dentro de la fórmula de la oferta monetaria. Entonces, cuantificamos, ¿no? Entonces, la primera parte del tema tiene que ver básicamente con esta comprensión, elementos conceptuales teóricos alrededor de lo que es el dinero y su cuantificación, ¿no? Y los efectos que tiene en variables macro. Eso es la primera parte, ¿no? Que equivale, diríamos, en términos de evaluación, al primer parcial, ¿no? El primer parcial, ¿ya? La segunda parte responde a esto que les comenté, a lo que es la política monetaria. La política monetaria hace referencia al uso de herramientas monetarias, también llamadas herramientas o instrumentos del Banco Central, ¿ya? O herramientas e instrumentos de política monetaria también, ¿no? Entonces, uso de herramientas, es decir, calculado la cantidad de dinero y sabiendo que eso afecta variables macro, entonces vamos a manipular la cantidad de dinero, ¿no? Si existen 1.000 millones de bolivianos circulando, entonces podemos hacer que sean 1.500 o podemos bajar a 800, ¿no? Vamos a manipular con estas herramientas, ¿no? Estas herramientas, las convencionales, las que están en cualquier texto de monetaria, hace referencia a las operaciones de mercado abierto, al encaje legal, al descuento, ¿no? Y sirven precisamente para manipular, ¿no? Para aumentar o disminuir la cantidad de dinero. Y no simplemente por aumentar o disminuir, sino que se aumenta o disminuye en función de ciertos objetivos que se persigue, ¿no? Ciertas metas que se quiere alcanzar, ¿no? Nuevamente a nivel de las variables macro, ¿no? Quiero que el PIB, la actividad económica se dinamice y por tanto que el PIB crezca en cierto porcentaje. ¿Cómo puedo contribuir desde la política monetaria a ese aumento del PIB, ¿no? Entonces tiene que haber más circulación de dinero o menos. En la primera parte ya tendremos esa noción. ¿Qué relación hay entre dinero y PIB, por ejemplo? ¿Es directa, más dinero, más PIB, o es inversa, más dinero, menos PIB? Eso aclararemos en la primera parte. Sobre esa base, en la segunda parte, estas herramientas, ¿no? Utilizaremos para manipular y decir, bueno, si queremos dinamizar la actividad económica, debemos inyectar más dinero o contraer dinero. Si queremos, por ejemplo, controlar los precios, ¿no? Tener una estabilidad de precios o bajar la tasa de inflación si estuviese alta, entonces, ¿qué relación hay entre dinero y tasa de inflación? Si la relación es directa, por ejemplo, es decir, más dinero, más tasa de inflación, asumiendo que la inflación tiene una causa monetaria, tiene muchas más causas, pero si tuviese una causa monetaria, habrá que contraer la cantidad de dinero, habrá que disminuir. ¿Con qué? Con esas herramientas, ¿verdad? Para que tengamos un porcentaje menor en la tasa de inflación. Entonces, en esta segunda parte hacemos énfasis fundamentalmente en lo que es la política monetaria. En el tema 4 vemos cómo debe conducirse la política monetaria, ¿no? Igual que conducir bicicleta, moto, auto, ¿no? En qué momento frenar, en qué momento acelerar, cuidados de qué hay que tener, de baches, ¿no? De rompemuelles. Habrá que ver los rompemuelles y los baches a qué hacen referencia en el ámbito de la conducción de la política monetaria, ¿no? En el tema 5, específicamente cada una de las herramientas a detalle, cómo se utilizan, ¿no? Cómo influye en una variable macro. Y al final hacemos un cierre
de lo que es la oferta de dinero, que normalmente está manejado por el Banco Central, y la demanda, ¿no?, de los agentes, ¿no?, familias, empresas, cuánto dinero demandan. Entonces vamos a cesar con ese equilibrio, ¿ya? Eso, a grosso modo, es el contenido, digamos, del plan global de la materia. Cada una de estos temas, en cada uno de estos temas, como ya pueden observar en el tema 1, va a haber un conjunto de materiales, ¿no?, videos, artículos, ¿no?, y también la tarea correspondiente, ¿no?, eso que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando, ¿ya? Entonces, cada tema tiene los materiales para poder encarar su desarrollo y también para generar una serie de actividades que van a estar orientadas a que ganen algunos puntos, ¿verdad?, que lo voy a explicar en la parte metodológica, ¿ya? Ahora, estos temas no solamente lo vamos a abordar con la literatura que se presenta, sino vamos a tratar de aterrizar siempre en cada parte, ¿no? Hay que aterrizar en el caso boliviano, ¿no?, cómo anda el tema monetario, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de dinero maneja el Banco Central? ¿Cuánto de ese dinero circula en Bolivia? ¿No? ¿Quién crea dinero o no? Como agente principal, quiénes son los que además amplían la cantidad de dinero, de qué manera lo hacen. Entonces, vamos a ir un poco viendo esa parte y vamos a aterrizar en el caso boliviano. Y para eso vamos a recurrir a la página web, ¿no?, de lo que es el Banco Central de Bolivia, ¿no? Entonces, Banco Central de Bolivia, bcb.gov.bo, ¿no? Esta es nuestra página, ¿no? Esta es la página del Banco Central de Bolivia, que nos va a facilitar información, estadísticas de ciertas variables, ¿verdad?, monetarias, y también documentos que vamos a utilizar para poder aterrizar, ¿no?, en la realidad concreta de nuestro país. Bueno, entre estadísticas tenemos acá, por ejemplo, la famosa tasa de referencia, cuando uno saca crédito para comprarse, por ejemplo, una moto, un autito, y le dicen cuánto está la tasa de interés, 15%, entonces hay que añadir esto, ¿no? Si está en bolivianos, 2,99, y si saca en dólares, 1,71. Después ya iremos viendo con calma. Tenemos aquí también las tasas de inflación, ¿verdad?, mensuales, ¿no?, a 12 meses, ¿verdad? Entonces, hay ese tipo de información más detallada cuando entramos al menú correspondiente. Y hay información estadística, ¿no? Entonces, cuando uno entra a la parte de las estadísticas, entonces uno chequea, aquí tenemos estadísticas, ¿no? Entonces, en esta parte de estadísticas, entonces vean, tenemos tantas alternativas, ¿no? Información estadística semanal, ¿no? Entonces, tenemos todo tipo. Pero además de esas estadísticas del ámbito monetario, a nosotros nos interesa básicamente dos publicaciones para comprender la situación monetaria y financiera del país, ¿no? Una publicación tiene que ver, para ver el tema financiero, con estas publicaciones de informe de estabilidad financiera. Estos informes de estabilidad financiera se publican 2 veces al año. Uno sale en enero y el otro sale en julio, ¿no? El que sale en enero, ¿no?, hace referencia a un periodo anterior. Entonces, si es enero, por ejemplo, del 2021, hace referencia a la gestión 2020, ¿no? Y cuando sale en julio, este 2021, por ejemplo, hace referencia al semestre de enero a junio de ese año, ¿no?, del 2021. Entonces, y se han ido sacando muchas publicaciones en el tiempo, ¿verdad? Y uno puede ver, ¿no?, dónde han empezado estas publicaciones, ¿verdad?, de qué año, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no?, los primeros que ha salido en el segundo semestre del 2006, ¿ya? Entonces, en estos informes, como les decía, vamos a un poco conocer, entender cómo funciona el sistema financiero boliviano, ¿no? A nivel de contenido, uno puede ahí observar, por ejemplo, algunos datos concretos que nos van a interesar.
¿no? No nos interesa todo el contenido de los informes, sino fundamentalmente, digamos, en este caso, tres aspectos que están, en este caso de este informe, en el punto 2. Nos interesa ver cómo andan los depósitos, ¿no? A nivel del país, de los departamentos, qué tipos de depósitos, a qué tasa de interés, ¿verdad? Se están captando, ¿no? Los créditos, cuánto se colocan, qué sectores sacan más crédito, etcétera, ¿no? Y sus tasas de interés, tanto para los ahorristas como para los que sacan crédito, ¿no? Entonces, los prestatarios que se conocen. Básicamente eso es lo que nos interesa para fines de la materia, ¿no? Por ahí llevan otra materia que se llama Bolsa de Valores, pues les interesará el mercado de valores, ¿no? La Bolsa Boliviana de Valores, pues ahí está la información correspondiente para ese tipo de materias. ¿Ya? A nosotros nos interesa básicamente ver el tema de los depósitos, los créditos y las tasas de interés de este informe. Ese es un informe, digamos, ¿no? El otro informe tiene que ver con el informe de política monetaria, ¿no? Con el uso de herramientas. Entonces, vean, este es el que se ha presentado anteayer, ¿verdad? Y este es de enero de este año y por tanto nos va a hablar de la situación de la política monetaria del año 2021. ¿No? Igual se publican 2 veces por año, en enero sale uno y en julio sale el otro. El que sale de enero de una gestión anterior nos va a hablar y el que sale en julio, ¿no? Del primer semestre de ese año, ¿no? Entonces, similar a lo que hemos visto con los informes de estabilidad financiera, uno puede sacar publicaciones anteriores, ¿no? Entonces, y uno puede ver las diferentes publicaciones. En este caso tenemos más opciones que en el informe de estabilidad financiera, aunque el origen también corresponde al mismo año, ¿no? Salió el primer informe en marzo de 2006, ¿no? Por esa vez fue en marzo, después ya se fue regularizando, ¿no? Entonces, y de este informe, lo que nos interesa, también tenemos que hacer énfasis en alguna parte, no es que debemos estar desesperados por sí mismo, ¿verdad? Por ejemplo, si agarráramos este informe, entonces todos los informes tienen un contenido. ¿Qué nos interesa de los informes? Básicamente 2 cosas. Uno, a nivel de la inflación, ¿no? ¿Cuánto ha sido la tasa de inflación, ¿no? Del semestre anterior o de una gestión anterior en el país, cómo se ha generado, qué productos han aportado más a la tasa de inflación y sobre todo, por qué los precios han variado, por qué han aumentado los precios. Entonces hacemos referencia a las causas o a los factores, ¿no? Que van a explicar justamente la variación de precios, ¿no? En este caso, por ejemplo, básicamente se encaran a 4 factores o causas, ¿no? Entonces, eso nos interesa, por un lado, y por otro lado, lo que nos interesa es cómo se ha ido encarando, qué medidas se han tomado desde el punto de vista monetario. Y entonces aquí tenemos la política monetaria, ¿verdad? Y de esta política monetaria nos interesa en este caso, en este informe, el 2.1.3, instrumentos de política monetaria. Es decir, cómo se ha ido utilizando las operaciones de mercado abierto, el encaje legal, el descuento, qué instrumentos fundamentalmente ha ido utilizando el Banco Central para poder controlar la tasa de inflación, por ejemplo, o para dinamizar la actividad económica. Entonces, son subtítulos muy puntuales, ¿no? Que utilizamos de estos informes, pero son importantes para comprender la realidad financiera y monetaria de nuestro país, ¿no? Entonces, son publicaciones del Banco Central, son documentos oficiales. Eso además de las estadísticas, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también vamos a tener una página auxiliar, ¿no? Que corresponde pues, fundamentalmente cuando les dije que las herramientas se utilizan para manipular la oferta monetaria, la cantidad de dinero en función de ciertos objetivos metas a nivel de variables macro, de la producción, inflación, etc. Entonces, ¿dónde tenemos datos del PIB, de la tasa de inflación? Entonces, para eso vamos a utilizar, ¿verdad?, la página web del INE, ¿no? Que lo único que cambia es que en vez de BCB dice INE, después gov.bo, exactamente es lo mismo.
¿no? Entramos a la página web del INE y aquí sí vamos a ver, ¿no es cierto? Entonces, los datos. Aquí tenemos estadísticas económicas, cuentas nacionales, tenemos el Producto Interno Bruto, trimestral, anual, ¿no? Por departamento, etcétera, ¿no? Entonces tenemos también la parte social para ver cómo anda el empleo, la parte de precios, ¿verdad? Cómo están los precios, incluso a veces de entrada cuando uno anota ahí, tenemos el comportamiento de precios, ¿no? Como en este caso, desde el enero de 2008, este gráfico, ¿verdad? Hasta febrero de este año, ¿no? Y aquí tenemos diferente información, ¿no? La que sale en color celeste nos habla de la tasa de inflación a 12 meses, es decir, si en febrero la tasa de inflación, en febrero la tasa de inflación fue 0.12%, porque ahí dice mensual, cuánto variaron los precios, varió en 12%. Entonces, de febrero del año pasado a febrero de este año, ¿cuánto fue la variación de precios? Sale en el dato de color celeste, que un poco está sobrepuesto, pero podemos recorrer a otro mes para tener una idea de cómo se analiza. De septiembre de 21, del septiembre del 20 a septiembre del 21, ¿cuánto es la tasa de inflación a 12 meses? Entonces, 0,99, ¿no? Esa es la inflación anual, ¿no? Del mismo mes de un año anterior al que comparamos los mismos meses, ¿no? Abril de este año, abril del año pasado, febrero de este año, febrero del año pasado. Luego tenemos esta que está en color verde, que es la tasa de inflación mensual, cuánto ha variado los precios en el mes. Y en color naranja, ¿verdad? Tenemos lo que es la variación de precios acumulado, ¿no? Quiere decir lo que se suma desde enero, ¿no? Se diferencia con la inflación a 12 meses porque esto necesariamente empieza en enero. Enero más febrero, ¿cuánto es? ¿No? Si ha acabado marzo, enero más febrero más marzo, ¿cuánto es la variación de precios? En cambio, en la inflación a 12 meses, tomamos cualquier mes, febrero de este año, ¿cuánto ha sido? Y de febrero del año pasado a febrero de este año, ¿cuánto ha variado los precios? ¿No? Esa es la diferencia. Entonces, aquí, por ejemplo, la acumulada, vamos a ver en enero cuánto ha sido la variación mensual, ha sido 0,31. ¿Verdad? Y por tanto, como es el punto de partida, la inflación acumulada parte en enero también, entonces el mismo, 0,31. Pero en febrero ya tenemos 0,12, ¿no? 0,12 que fue la variación de precios. Y en términos de acumulados, ¿no? Era 0,31 más 12, 0,43. Entonces está acumulando enero más febrero, 0,43% han variado los precios. Cuando va a acabar marzo, se va a sumar el de marzo también, ¿no? Y así se va acumulando hasta diciembre. Por eso se habla de inflación acumulada a diciembre del año 2022. ¿Cuánto fue? Ya se ha sumado enero, más febrero, más bla, 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 todos los meses hasta llegar a diciembre, ¿no? Y tenemos ese dato. Tenemos acá en esta página información, ¿no? Relacionado con la producción, los precios, el desempleo, etcétera. Y esto nos ayuda también, ¿no? Una información complementaria. ¿Ya? Entonces, en lo posible siempre vamos a tratar de aterrizar. No solamente, digamos, con esta información, por ejemplo, para fines de depósitos de créditos, también creo que les puse, a ver, voy a chequear. ¿Dónde está esto? Sí, hay un documento de la ASFI, ¿no? Vamos a entrar a la ASFI y ahí vamos a ver también ahorro crédito, ¿no? Puro gráficos que debe estar creo que aquí está un poco más ordenado eso, ¿verdad? Entonces, ASFI, ¿no? Entonces vamos a chequear documentos como este, ¿verdad? Donde tenemos también, ¿no? Las principales a enero de este año, ¿no? Del sistema financiero. La ASFI es la entidad que regula el sistema financiero, ¿no? Entonces, este es un documento muy bonito. Nos habla, ¿no? ¿Qué está pasando con los depósitos y créditos, ¿no? Desde el 2005, por ejemplo, hasta enero de este año. Cuánto de ahorro, cuánto de depósitos, cuánto de crédito, ¿verdad? Variaciones porcentuales de ahorro crédito, ¿no? Entonces tenemos separado incluso ahí, ¿no? Captaciones ahorro por tipo de depósito,
¿no ve? A plazo fijo, caja de ahorro, depósitos a la vista, que son los tres fundamentales, ¿no? Los más importantes, ¿no? La base azul, la base crema y la base verde, diríamos, ¿no? Entonces, ¿dónde tenemos qué tipo de ahorro normalmente la gente apertura en el sistema financiero, ¿no? Aquí vemos que el plazo fijo es el que se impone, ¿no? Y luego viene este producto que es caja de ahorro, ¿no? Y en menor cuantía se abren cuentas corrientes, ¿no? Entonces, todo el detalle de muchas variables, bien interesantes, puro gráficos, que nos permite también un poquito de esa forma conocer cómo se está manejando el sistema financiero en el caso boliviano, ¿no? Son documentos auxiliares que se les va a publicar oportunamente, ¿ya? Entonces, para encarar, diríamos, los diferentes contenidos que estamos un poquito comentando acá, ¿verdad? Tenemos mucho material, ¿ya? Mucho material, no solamente en términos conceptuales, de abordamiento teórico, sino también en términos de estadísticas para asimilar qué está pasando con lo que estamos explicando en nuestro medio. ¿Ok? Bueno, no sé si tienen alguna consulta, alguna inquietud sobre esta primera parte de presentación general de la materia y del plan global o contenido. ¿Alguna consulta? Bien. El otro aspecto que es importante comentar es lo concerniente a la metodología, sobre todo al componente de evaluación, cómo vamos a evaluar, ¿no? ¿Qué criterios se van a utilizar de evaluación en esta materia? Tenemos 3 exámenes correspondientes al primer parcial, segundo parcial y al examen final, ¿no? Entonces, cada evento tiene una ponderación de 100%, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros aquí lo que no hacemos es calificar, evaluar, tener exámenes sobre el 100%, no hay eso, ¿ya? Acá dividimos la nota del 100% en 2 grandes componentes. Un componente tiene que ver con las participaciones o exposiciones sobre los diferentes materiales que al interior de cada tema siempre van a tener, ¿no? Son artículos, hay videos, ¿no? De repente les mande alguna noticia a través del grupo de WhatsApp que enseguida vamos a crear, ¿verdad? Y entonces sirve para ese material para que puedan ganar puntaje. 2 exposiciones o 2 participaciones, ¿no? Tiene que haber, ¿no? Cada uno se evalúa sobre 25 y cada participación o exposición, ¿verdad? Debe obedecer a 3 criterios al menos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, aquí tienen la tarea, ¿no? Aquí uno dice tarea, me voy a escoger de esta tarea, yo quiero defender esta tarea, ¿verdad? ¿Qué soy? La primera pregunta, listo. Me preparo para la primera pregunta. El material bibliográfico de esta tarea está colgado también, o sea, no tienen que investigar nada, sino que tienen la literatura. Y entonces se preparan, ¿no? Y la característica de las participaciones o exposiciones es, primero, explicación en sus propias palabras, ¿no? Tienen que explicar en sus propias palabras. No hay acá chanchullitas ni repetición de memoria de palabras, ¿no? Explicado de la forma más clara, sencilla y didáctica posible en sus propias palabras. Segundo elemento es que, por tanto, no puede haber diapositivas, nada de ayuda, ¿no? Es explicación, ¿no? Es una explicación magistral, diríamos, ¿no? Directo, ¿ya? El otro componente es que deben utilizar debe ser sintético, ¿no? Debe ser una explicación de lo más importante que han visto ya sea en el video, en el artículo o de este ejercicio que van a hacer, lo más importante. Hay que resaltar. Entonces, evalúa la síntesis, el grado de síntesis que ustedes hacen, ¿ya? Ese es un segundo componente. Y un tercer componente tiene que ver con el tiempo, ¿no? Cada participación en exposición, ¿no? Tiene un rango entre 2 y 3 minutos máximo, no puede ser más allá,
no son exposiciones tradicionales en el que empiezan y nos vamos no vamos a acabar nunca, vean la cantidad de alumnos que son, entonces necesitamos ser puntuales, explicar en nuestras palabras la parte fundamental del material que estoy utilizando, ¿no? Para mi exposición y en el tiempo, ¿verdad? Corto, de 2 minutos, ¿no? Alrededor máximo 3 minutos, listo. ¿Cuándo vamos a hacer estas actividades de participación en exposición? Normalmente vamos a destinar para eso la segunda clase de la semana, ¿no? Los días viernes como ahora. Se les va a avisar, se les va a decir en la clase del martes, ya se les va a decir el día viernes, ¿no? Vamos a tener clase taller. Entonces, para que ya uno prepare, y la clase taller empieza cuando yo registro. Tengo la lista y voy a registrar quiénes van a participar, a exponer. Ajá, entonces se anotan. Hay un tiempo que me demoro en anotar, que son 5 o 10 minutos, y luego empiezan, ¿no es cierto? Aprenden su camarita y empiezan, ¿ya? Entonces, bajo esos tres criterios que les dije. Ese es 50%, ¿no? 2 exposiciones, 2 participaciones. También, como alternativa para cubrir este 50%, estoy haciendo una lista de temas de investigación puntuales, específicos, cortitos, nada largos, no me agrada a mí cosas largas. Entonces, puntuales, por ejemplo, a ver qué relación hay entre billetes y monedas y Producto Interno Bruto, ¿no? Utilizando datos de Bolivia, a ver qué relación hay. Un grafiquito se hace y listo, y nos explica un cachito y nos dice, bueno, esta es la relación, ¿no? Más dinero, más billetes, monedas, ya el PIB también aumenta, listo, suficiente, ¿cuál es su hallazgo? Trabajitos concretos que se les va a explicar en qué consiste, cuál va a ser su estructura. Y entonces, cuando uno quiere participar de estos trabajos de investigación, tiene interés de participar, entonces tiene la opción de ganar directamente los 50 puntos. No necesita hacer ya 2 exposiciones, ¿no? Directamente esto se evalúa sobre 50, ¿no? Siempre sobre 50, no quiere decir que cualquier cosa que hable vale 50, sobre 50, otra vez, los criterios son los mismos, explicación en sus propias palabras, de forma clara, grado de síntesis de la explicación y el tiempo que utiliza, ¿no? Entonces, siempre son esos 3 criterios que se toman en cuenta, ¿ya? Entonces, oportunamente eso, ya la siguiente clase ya van a tener los temas de investigación como para que uno diga, bueno, yo prefiero participar en eso y ya está, ¿no? Soluciono mi 50% de la nota. El otro 50% tiene que ver con un formulario de tipo convencional, muy tradicional, que seguramente llenan en muchas materias. A través del Classroom se les mandará un formulario de evaluación con preguntas, ¿verdad? Y eso se evalúa sobre 50%. Ahí tienen, ¿no?, los 100 puntos para cada parcial. Adicionalmente, tengo una casilla para ganar 10 puntos. Y uno me puede decir, pero nos estamos pasando de 100. Sí, nos estamos pasando. Pero es un plus, es un puntaje plus, ¿no? ¿Quiénes o qué actividades hay que hacer para ganar este puntaje plus de 10 puntos? Uno es que cuando hagamos avance de la materia de una clase a otra, preguntaré, a ver, quién me hace una síntesis de lo que avanzamos la anterior clase. No es una exposición de toda la clase, sino es una síntesis, ¿no? ¿De qué hablamos? Y me dirá, hablamos de bla, 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 bien, todo clarito, con su camarita prendida y listo, tiene puntaje plus. Eso es una alternativa para ganar 10 puntos. Otra alternativa, en el proceso de explicación de los temas, el profesor puede decir, a ver, aquí hay esta lecturita de media página, a ver, lean 5 minutitos y hago esta pregunta, ¿no? Los primeros 3 que respondan tienen puntaje plus, ya está. Otra alternativa es que normalmente cada tema tiene ejercicios en el texto, entonces podemos hacer ejercicios, les digo, a ver, les voy a leer esta pregunta, leo la pregunta, ¿quién responde? El que responde tiene puntaje plus, ¿no? Si responde correctamente, son preguntitas muy sencillitas. Entonces tienen esas alternativas para poder ganar 10 puntos. Eso sirve como un colchoncito, ¿no? Es decir, si no he sacado los 50 puntos en las exposiciones o en el examen, he sacado 40, 30, pero tengo puntaje plus, con eso subo mi nota,
¿verdad? La idea siempre es promover que ustedes tengan, ¿no?, posibilidad de ganar puntos y por tanto no estén hostigados con el tiempo ni los nervios a la hora de encarar exámenes, ¿no? Lleguen al examen, vean, tienen 60% de la nota en cada parcial en sus manos, 50 con actividades y 10, ¿verdad?, con este puntaje plus son 60, ¿no? Entonces, uno llega más tranquilo al examen. Ya no llega desesperado, pues el proceso de enseñanza-aprendizaje no podemos medirlo con un formulario. El proceso de enseñanza-aprendizaje, como señala enseñanza-aprendizaje, es cada clase. Por tanto, en cada clase nosotros podemos evaluar diferentes potencialidades, habilidades que tiene el estudiante, de resolver ejercicios, de hacer una lectura rápida y responder una pregunta. Cada uno de ustedes, ¿no?, tiene muchas potencialidades, ¿no? No necesariamente la única potencialidad que tienen todos es llenar un formulario sobre 100, no es eso necesariamente. Entonces, evaluamos diferentes actividades en el proceso de avance mismo, se dan chances para ganar puntaje plus. Incluso, en algún caso se va a dar que a medida que vayamos avanzando, de repente hay algún ejercicio interesante a hacer y les voy a decir, esto equivale a una exposición, es decir, a 25 puntos el que responde, ya está. Y ya pueden ganar también, ¿no? Es decir, van a tener esa alternativa, ¿ya? Eso se les facilita. Lo importante es tener esa predisposición a participar. El esfuerzo que uno hace de estar en clases no solamente debe estar frente a la pantalla del celular o de la computadora. El esfuerzo tiene que estar en la participación, en la interacción, ¿no? Porque yo no soy cura para dar misas para que luego escuche amén, 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 ¿no? Entonces la idea es interactuar. Interactuamos y en esa interacción se generan cierto tipo de inquietudes, ¿verdad?, que dan lugar a ganar puntos. Entonces, esa es la idea, interactuando, ¿no? Y de esa forma también ustedes están un poco más activos en las clases, ¿ya? Esa es la parte metodológica de evaluación, ¿no? ¿Tienen alguna consulta? ¿Se está entendiendo la parte evaluación? Sí, Licia. Sí, licenciado. Sí, doctor. Ok, sí, mi grado. Sí, dicen. Mi grado. Perdón, licenciado, que le interrumpa, tengo una pregunta. Sí, doctor. Ok. Bueno. Doctor, tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Podría repetirme, por favor, cuál es el otro 50, el otro porcentaje, aparte de los 50 puntos que es de la pregunta? Ya, sintetizaremos entonces. 50% el formulario típico que se manda por el Classroom para evaluación, ¿no? 50%. Otro 50% producto de actividades, 2 exposiciones o participar en un trabajo de investigación. ¿Ya? Ahí tienen 50%. Y 10% el puntaje plus, ¿no?, que se pasa del 100, ¿verdad?, que uno puede ganar haciendo síntesis de clases anteriores que se ha avanzado o resolviendo algún tipo de ejercicios, tareas, etcétera, en el proceso de avance de la materia, ¿no? Eso sería en concreto, digamos, los 110 puntos, ¿no? Porque no son 100 puntos nada más. Entonces, el 10 sirve para amortiguar algún descuido que uno puede haber tenido. ¿Estamos? Silencio, muchas gracias. Vale, doctor. Ok, muy bien. Un aspecto un poco secundario, pero no menos importante, tiene que ver con el horario de clases. Yo asumo que estoy en una clase presencial, ¿no? Asumo, ¿ya? Entonces, por tanto, como hemos visto así páginas web, en cada clase vamos a ir viendo una serie de materiales, ¿verdad?, diferentes materiales donde van a participar, como les dije, etcétera. Esa es la característica, ¿no?, del avance que tengo. Entonces, cada clase, pues, siempre la clase será un lugar de trabajo, así como el aula en términos físicos siempre lo consideraba un lugar de trabajo, el aula en términos virtuales también lo considero de esa forma.
Y entonces, sí, para esto, sin embargo, hay necesidad de generar una serie de condiciones, ¿verdad? En términos de tiempo, de concentración, etcétera. Un elemento tiene que ver también con el proceso de relajación que uno necesita tener, de distensionamiento que necesita tener. Entonces, aunque no he hecho ninguna encuesta, pero asumo que cuando uno es estudiante, antes de esta materia, pues han pasado otra materia y posiblemente algunos después de esta materia van a pasar otra materia. Entonces, lo que importa es que lleguen a la clase distensionados un poco, ¿verdad? No correteando como cuando teníamos a los presentes de una aula a otra aula, tenían que corretear, sobre todo cuando el profesor pasaba hasta la hora límite, ¿no? Es decir, si uno pasaba hasta las 18:45 y a las 18:45 exactamente el otro empezaba, pues era una situación desesperante para el estudiante, tenían que trasladarse de un edificio a otro edificio en algunos casos, ¿no? Entonces, acá también puede haber ese nivel de estrés que se genere y la idea no es contribuir a eso, ¿no? La idea es que ustedes entren al curso con la predisposición de participar, de ganar puntos, de interactuar. Se trata de eso. Consecuentemente, voy a publicar el enlace en las clases 5 minutos después del horario establecido para el inicio de clases. ¿Ya? Es decir, si empezamos 7 menos cuarto, voy a publicar el enlace 7 menos 10. ¿Ya? 7 menos 10 va a estar publicado el enlace por el Classroom, ¿ya? Y va a estar 5 minutos, vamos a esperar para que ustedes entren a la clase. Y a las 7 menos 5 vamos a empezar la clase, ¿ya? Entonces, en concreto, tienen 10 minutos para distensionarse, ¿vale? Entonces, pueden tomar agüita, estirar pies, jalar los brazos, etcétera, ¿no? Tranquilos, ¿no? Tranquilitos, si es que han acabado la clase anterior, exactamente 7 menos cuarto, ¿verdad? Tienen 10 minutitos para distensionarse porque 7 menos 5 arrancamos, ¿no? El otro tema es que vamos a acabar la clase unos 5 minutos y en algún caso 10 minutitos antes de la hora límite de salida de nuestra clase. Por la misma razón, por ahí algunos tienen otra clase, o de repente ya han pasado tantas clases que están ya cabeceando, entonces es importante, ¿no? Que manejemos ciertos tiempos. El tiempo hay que aprovecharlo, ¿verdad? De la forma más interactiva posible, ¿verdad? Y entonces van a poder liberarse unos 5 minutitos, o y en algún caso por ahí 10 minutos, depende, digamos, al contenido que vayamos cubriendo, pero al menos 5 minutos antes van a estar libres, para que si tienen otra materia, ¿verdad? Entonces otra vez se distensionen, etcétera, ¿no? La idea es un poco disfrutar lo que uno hace, ¿no? Entonces, y no vamos a coadyuvar a un nivel de estrés que ustedes tengan, de estar yendo ¿no? de una plataforma a otra plataforma, ¿no? De una aula a otra aula virtual, ¿verdad? Ya he empezado, entonces, no. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener ese margen de tolerancia, recuerden. Vamos a publicar el enlace a través del Classroom siempre, a las 7 menos 10 y vamos a empezar la clase 7 menos 5. ¿Hasta qué hora? Hasta 8 menos 20 y en algún caso hasta menos 25, faltando 25 para las 8, de tal forma que estén tranquilos, relajados y listo. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Está bien, doctor? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. A ver, ¿qué más? Ahora sí viene lo que tanto les interesa y algunos no se desesperan. Incluso, bueno, hay muchas razones para esa situación, por tanto es comprensible, ¿verdad? Vamos a conformar el grupo de WhatsApp de esta materia, ¿ya? Y ahí debo hacer referencia a 2 elementos. Uno, a la función que va a cumplir el grupo de WhatsApp. Ya vamos a tener un grupo de WhatsApp en esta materia que va a ser administrado por 2 estudiantes. ¿Ya? 2 estudiantes van a administrar. El profesor no va a participar en ese grupo de WhatsApp. Es estrictamente de estudiantes, que es administrado por 2 estudiantes. ¿Y cuál es la función que cumple ese grupo de WhatsApp? Esas 2 personas son mi bisagra para que yo llegue al curso o el curso llegue a mi persona, ¿no? Es decir, cuando yo necesito avisar algo, una información por ahí con esta coyuntura de conflicto, ya se está hablando de aumento de precios de muchos productos, de efectos en ciertas variables macro, de contracción del dinero, etcétera. Entonces,
Y eso normalmente aparece en artículos, ¿no? Son artículos inmediatos que salen sobre eso. Y entonces veo que eso, la forma más directa de hacer llegar, ¿no?, a ustedes, a modo de estar checando en el celular, entonces lo comparto. Entonces hago llegar información, algún comunicado a través del grupo de WhatsApp al curso. A las personas que administran le diré, bueno, esto por favor lo publica, y lo publica, ¿no? Y el curso sabe. Pero por otro lado puede haber alguna inquietud, ¿no? Alguna inquietud de parte de los estudiantes del curso, ¿no? Alguna inquietud, duda que tengan. Entonces dirán, por favor, pregunta esto, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? O no entendí muy bien esta parte, si podría aclarar. Entonces esas dos personas me hacen llegar la duda y yo voy a responder ya sea con mensaje escrito o con audio, ¿no? Para que esté aclarada la duda, la inquietud que tengan. Entonces, mi bisagra, el grupo de WhatsApp, esa es la función que cumple. Ya, reitero, no participo de ese grupo de WhatsApp, es estrictamente de ustedes, que lo administran dos estudiantes. Es un elemento. El otro elemento tiene que ver con que quiénes van a administrar ese grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, hay ahí tres requisitos y una característica, diríamos así, ¿no?, que hay que considerar. Uno, deben ser estudiantes cuyo rendimiento académico en esta materia, no me interesa en el resto cómo hayan rendido, pero en esta materia que están llevando ahora conmigo, su rendimiento académico debe ser por encima de lo regular, ¿ya? Por encima de regular. Ya no puede ser que uno que ayude a administrar el grupo de WhatsApp sea una persona que sobre 50 en su examen haya sacado 5, 10, que no haya expuesto o haya expuesto pésimo, ¿verdad? No, ¿verdad? No va, porque hay una característica del que administra. No gana un solo punto. Es decir, no puede meterse a decir porque le estoy ayudando, pues me va a aprobar. No hay eso. Es 0 puntaje, ¿verdad? Claro que en términos de estatus, ¿no?, los dos estudiantes van a ser la referencia del curso, ¿no? Pregúntale a ella. Ella le pregunta, con ella se comunica el profesor o con él se comunica el profesor. Ok, listo. Son las referencias. Pero no gana un solo punto. Por tanto, si es un estudiante regular, no hay ningún problema, ¿no? No está sujeto a que porque estoy dando, sabe, le he dado, me faltan puntos. No, eso no hay, ¿verdad? Por eso deben tener un rendimiento de regular arriba, ¿ya? No gana puntaje, que es la característica. El otro aspecto es que no debe faltar a clases. No puede faltar a clases esa persona, ¿ya? Además, con esa persona, pues uno va a tener permanente comunicación sobre alguna información que uno va a llegar. No puede faltar, ¿no? El que ayuda no puede estar, los que ayudan no pueden estar, si ustedes quieren, chachándose. No hay eso, ¿ya? Tienen que estar. Son alumnos de regulares arriba, pues, ¿no? Y el tercer criterio que debe utilizarse o que debe cumplirse es que como uno va a estar en permanente contacto y a cualquier hora, normalmente a veces mis horas de inspiración son después de las 10 de la noche, entonces, y de repente ahí busco alguna información, algo que quisiera compartir, digo, esto les va a ilustrar mejor, entonces mando por WhatsApp. Entonces, esa persona no será que al rato por ahí se ha dormido, pero a primera hora del día siguiente tiene que hacer llegar esa información al curso. Tiene que hacer llegar. Y cuando sea algo urgente, inmediatamente. Entonces, eso implica que tiene que normalmente siempre estar con el celular atento. No quiero generar gastos adicionales, que esté comprando megas, nada. Por tanto, un requisito debe ser que tenga Wi-Fi en casa. El Wi-Fi es un costo fijo, implica un costo fijo, por tanto, no tiene, ¿verdad? No genera gasto adicional, ¿no? Porque ahí se paga un monto por cualquier tipo de uso que hagas, por horas, días, etcétera. Eso no te pone límites, entonces debe haber Wi-Fi, ¿ya? Bajo esas características, entonces voy a solicitar a ustedes quienes quisieran cooperar con el grupo de WhatsApp. Aide y José Armando. Ajá. A ver, vamos a ver. Aide.
¿Cuántas materias llevó el anterior semestre? No está ahí. De José Armando, ¿cuántas materias llevó el anterior semestre? 5, le hice. 5. ¿Cuántas aprobó? 3. Ajá. Yamile, ¿por qué solo 3 de 5? Se me dificultó el tiempo, licenciado. Algunas clases no estuve. Ya, mi grado no es licenciado, es doctor. Yamile, ¿cuántas materias llevó el anterior semestre? 6, Lice. Mi grado es doctor Yamile. Ay, perdón, me ¿Cuántas disculpa, aprobó? doctor. ¿Cuántas aprobó? 5, ¿Por qué 5 de 6? porque tuve problemas con un licenciado, entonces, por eso. ¿Cuál fue la nota más alta que obtuvo en alguna de las 5 materias que aprobó? 75, 74. ¿En qué materia? En macro. Perdón, en micro. En micro. ¿Tiene wifi en casa? Sí, Lice. Sí, perdón, doctor. ¿De qué empresa es? Comteco. Comteco. Inés Sofía. Buenas noches, doctor. ¿Cuántas materias llevó el anterior semestre? 7 materias. ¿Cuántas aprobó? Las 7. ¿Así? ¿Qué materias ha llevado? A ver, dime. He llevado macroeconomía, cálculo 2, estadística 1. Ya no recuerdo muy bien, licenciado. Miras, no recuerda qué materias ha llevado y con qué notas ha aprobado. La nota más alta, licenciado. Sí. Mi grado es doctor Sofía. Disculpe, doctor. 100 en macroeconomía y cálculo 2. Ah, sí. ¿Con qué profesores en macro? Disculpe, con microeconomía, con Araujo. Ah, en micro, ¿no? ¿Y macro llevó o no? Recién este semestre, licenciado. Doctor. Ah, ya, porque Bueno, ¿y tiene wifi en casa? Sí, doctor. ¿De qué empresa es? Entel. Entel. Muy bien. Entonces nos vamos a quedar con Yamile y con Inés Sofía. Y en esta materia, ¿cuánto de nota piensa sacar, Inés? Si es posible, 100 también, doctor. Yamile, ¿cuánto va a sacar en esta materia? Bueno, apuntando a lo mejor, doctor, siempre. Ajá, conste. Ajá, esa es la figura, que cuando haya exposiciones también tengan muy buenas exposiciones, ¿no? Cuando den examen, tengan un examen de regular arriba. Cuando participen en el puntaje plus, también lo hagan bien, ¿no? Entonces, uno dice, como profesor se siente feliz, dice, no, los que me cooperan son buenos alumnos, listo, ¿no? En cambio, en otra situación medio incómodo se pone, ¿verdad? Porque le está cooperando, pucha, pero tiene un mal examen, no hacen trabajos. En algún momento tengo que decirles, bueno, voy a tener que cambiar porque después no me quiero sentir en la figura de que me ha cooperado y por ahí el estudiante está pensando que se le va a regalar puntos. Les dije que no hay puntos, es 0. Simplemente es un tema de estatus del curso y un tema, digamos, recurriendo a la coyuntura de Cervantes, ¿verdad? Así muy, muy patriótico, ¿no? Desde el punto de vista académico, ¿ya? Entonces, anoten, por favor, aquí en el chat el número de sus celulares, ¿ya? Yamile, Noelia e Inés Sofía. Y luego pueden crear también un link para que se incorporen todos, ¿no? Al grupo de WhatsApp. El nombre con el que van a crear ese grupo de WhatsApp va a ser Monetaria 27 -1-2022. ¿Ya? Con ese nombre van a crear. ¿Ya? Monetaria 27-1-2022. Y como dibujito, si quieren, pueden poner algo de Friedman, un billete, una moneda, algo que identifique a la materia. ¿Ya? Friedman porque es uno de los monetaristas más importantes, ¿no? Entonces,
y todos, entonces, ya quedan bajo su mando. Reitero, Yamile, Noelia, yo no formo parte de esto, entonces al final de la clase o en el momento en que ustedes crean conveniente, mañana es sábado, no habría mucho problema también, ¿verdad? Me escriben, me dicen, yo soy Yamile, Noelia, materia monetaria, grupo 27, y quedamos en que le iba a cooperar. Lo mismo Inés Sofía, nos hacemos amigos y entonces en adelante a través de ustedes llego al curso y el curso cualquier inquietud, ¿verdad? Transmite a través de ustedes. ¿De acuerdo? Doctor, Está bien, doctor. Sí, dígame. ¿Podría repetir qué tipo de imagen tenemos que poner al grupo, por favor? Sí, pueden colocar una fotito de Milton Friedman, un billete, por ahí el boliviano le saca foto a su billete que tiene en casa o a la monedita, algo que identifique, ¿no? a nuestra materia monetaria, ¿no? Dinero, money, money, money. Un suicidio por dinero, bueno, hay esas imágenes, ¿no? Entonces, pero algo, ¿ya? Está bien, doctor, gracias. Listo, muy bien. Quedamos en que se comunican conmigo después de clases o más tarde o mañana también, el sábado no hay apuro, y entonces ya. Pero reitero, no me incluyen en el grupo, ¿ya? No me incluyen en el grupo. ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguna otra inquietud, pregunta? Sobre esta parte, sobre lo que hemos ido avanzando en general, ¿alguna inquietud, pregunta, duda? Algo, voy a aprovechar lo que he visto es lo siguiente, ya, por favor, a través del grupo de WhatsApp y también ustedes avisen a sus amistades, amigos, amigas que están inscritos en este grupo, avisen por favor que tal como puse en la web SIS, deben inscribirse con su correo institucional y con una foto actualizada, ¿ya? Deben inscribirse con su correo institucional. Porque los que van a participar en las diferentes actividades y en la evaluación solamente son personas con correo institucional. El examen solo a los que tienen correo institucional va a llegar, ¿ya? Entonces es bueno que... Por eso les avisé, ¿no? En la página web les digo, ¿no? Estimado estudiante, por favor, inscríbase con su correo institucional en mayúsculas, puse, ¿no ve? Y una foto actualizada, ¿ya? Entonces, hace rato donde voy a escuchar, cuando estuvimos avanzando, que había solicitud de ingreso, ¿no? ¡Tin! Decía. Y eso es porque están con otro correo, porque los que están con correo institucional no necesitan permiso para entrar al aula, directamente entran, ¿no es cierto? Entonces, pero el que no está con correo institucional, pues tiene que solicitar ingreso. Lastimosamente no va a poder participar porque no es el primer semestre, ¿no? Ya hace 2 semestres los correos institucionales ya se han manejado. Un poco esa es la idea, ¿no? Para que básicamente estemos con los interesados en la materia, ¿ya? Entonces, eso por favor avisen a sus compañeros si algunos han tenido problemas de ingreso, etc. Y también avisen del grupo de WhatsApp, ¿no? Difundan y digan tales personas, aquí este es su número, o yo creo que acabado la clase van a crear el link, ¿no es cierto?, para que se unan al grupo. Yamile, Inés. Sí, doctor, yo lo estoy creando en este momento. Exacto, si lo creas puedes colocarlo aquí también, ¿no? Para que directamente ya todo el mundo se meta. Está bien. ¿No? Y entonces facilitamos el ingreso y ya no van a haber una lista de preguntas. ¿Tiene grupo WhatsApp? Inclúyame al grupo WhatsApp. Y lo peor es una pregunta así como si tuviese la bola mágica, ¿no? Porque no me dicen estudiante de qué materia es, de qué grupo es, nada, y me dicen, no, buenas noches, por favor, inclúyame a su grupo de WhatsApp, ¿no? A ver, adivinaré, ¿no? ¿Quién será? Entonces, si lo publican el link, perfecto, ahí está el link. Ya lo ha creado Inés, Sofía. Listo, ya todos pueden meterse ese link. Bueno, ahora sí, ¿alguna otra curiosidad, pregunta? ¿Duda?
Estamos en la clase de organización. Aprovechen. Después arrancamos el avance y nadie nos detiene. Nada. Con todo lo que les dije, ¿están satisfechos, convencidos de que así va a ser? Entonces, recuerden el material básico de la materia. Ya, aquí está. Bueno, es viernes, deben estar un poco cansados, ¿no? Muy bien. Entonces, recuerden el material básico de la materia. Ya, aquí está. Ya habíamos puesto aquí, ¿no? El libro de Armando Méndez está, Economía Monetaria, está el libro de Frederick Mishkin, ¿no? Hay un artículo sobre política monetaria y hay otro artículo sobre teoría monetaria, ¿no? Hay también sobre monetarismo en general, ¿ya? Entonces son materialcitos, ¿no? Que si alguien, por ejemplo, para fines de exposición quiere comentar, también yo he leído este artículo y me gustaría comentar, ¿no? Algo puntual, sirve también. Pero básicamente aquí está la literatura, ¿no? El material para el resto de los temas. No quiere decir que en cada tema va a aparecer material bibliográfico, ¿no? En el tema 1 está, ¿no? El material que vamos a hacer uso, ¿no? Y no siempre de tapa hasta la contratapa, ¿no? Algunas partes, así como de los informes de política monetaria o de estabilidad financiera, les mostré del Banco Central, también en los textos que están acá, ¿verdad? Vamos a hacer énfasis en algunas partes, ¿no? Y eso vamos a ir puntualizando clase tras clase, así que no implica necesariamente que abordemos todo, ¿no? Yo pongo atención en algunos temas y en algunas partes de los temas, porque me parece que eso es importante, ¿no? Entonces, en estas clases virtuales hay que tratar de seleccionar, ser lo más selectivo posible de aquello que es, ¿no? Importante. Otros son necesarios, pero no importantes, ¿no? Entonces, eso vamos a ir aclarando a medida que vayamos avanzando. Muy bien, chicos. Entonces, ¿no tienen dudas? ¿No hay nada? No, doctor. Dime, Eva. Eva Michelle. Decía que no hay dudas, doctor. No te escuché. Decía que no hay dudas, doctor. Bueno, me alegra. Ojalá que ya en la siguiente clase empiecen a participar. Tienen que participar porque el escenario les voy a poner en ese sentido, ¿no? Ya tiene que ser más interactivo. Si no, me van a hacer sentir cura y entonces voy a tener que decir oremos, ¿no? Pónganse de pie, tomen asiento y ustedes van a decir sí, amén, ¿no? Entonces tenemos que interactuar, ¿ya? Vamos a interactuar y como va a haber el estímulo de ganar puntos, pues se va a tratar de alcanzar ese objetivo. Muy bien, señoritas jóvenes, que tengan buen fin de semana. Por ahora les voy a dejar descansar, aunque falta algo más de 5 o 10 minutos, pero ya desde la siguiente clase entramos en lo que hemos acordado, ¿ya? Buen fin de semana, cuídense mucho